¿Qué tal? Buenas noches. Nuevamente la bendita palabra de Dios se sigue expresando a través de esta estación, la 101.3, La Romántica. Nuestro tema de hoy se llama Mas el justo por la fe vivirá. Y está basado en Romanos capítulo 1, versículos del 16 al 17, y también vamos a leer el capítulo 3 y versículo 22. Voy a darle lectura en esta noche a la porción de la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y Romanos capítulo 3, versículos 22, dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Habacuc capítulo 2 y versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Las estridentes declaraciones de los versículos 16 al 18 del libro de Romanos es la más grandiosa que se haya oído jamás en el universo creado. Trastocó una vez la estructura del Imperio Romano, en esa época el imperio más poderoso del mundo. Volvió a conmocionar al mundo con la reforma del siglo XVI y sigue siendo todavía el poder de Dios capaz de salvar y transformar personas, iglesias, países y continentes. En este evangelio se revela, se manifiesta y actúa la justicia de Dios. Es la única justicia verdadera e inapelable, la que condena a todos, por cuanto todos pecaron a la vez. Es la única que puede justificar a los que primero ha condenado, bajo la sola condición de que esa justificación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y solo por medio de la fe en Él. Pablo comienza a decir, ¿verdad?, en este capítulo 1 y en esos versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo. Y déjenme decirle en esta noche, querido Radio Escucha, que muchas veces, ¿verdad?, en la época en que Pablo vivió, imagínense al Imperio Romano con toda su elegancia, con toda su pompa, con un ejército poderoso. Por otro lado, ¿verdad?, vemos a la cultura griega, una cultura que se supone o que muchos han dicho que es la cuna de la civilización, en donde nacieron los grandes filósofos, en donde se recrearon las artes, en donde estaba la crema innata de la cultura a nivel mundial. Y por otro lado, ¿verdad?, la nación judía, en ese mismo contexto, era una nación judía que era rechazada, era una nación que era mal vista por los pueblos a su alrededor. Pero en todo ese contexto nos adentramos a la nación judía y podemos ver cómo a nuestro bendito Salvador, su propio pueblo, su propia raza, ¿verdad?, lo había despreciado, como dice Isaías, despreciado y desechado. Es decir, había muchas características negativas para que el apóstol Pablo pudiera, voy a decirlo de esta forma, avergonzarse. Pero quiero dejarlo muy claro y preciso en esta noche. Al contrario,
Pablo se sentía muy no congratulado, se sentía muy dichoso, muy bienaventurado, ¿verdad? De presentar el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él no se avergonzaba, ¿verdad? Él no se sentía menos, aunque la cultura, aunque las potencias y la filosofía y todo lo sofisticado de la época en que Pablo vivió, ¿verdad? No opacaba al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este evangelio que nació en el corazón de Dios y que fue manifestado a los hombres a través de Jesucristo, ¿verdad? Es un evangelio poderoso que ha trastocado naciones, pueblos, razas, lenguas, ¿verdad? Cultura. Y nos hemos dado cuenta, los que hemos creído en el bendito y santo y perfecto Hijo de nuestro Señor Jesucristo, es la persona, ¿verdad?, más brillante, la persona más magnífica y maravillosa que ha vivido sobre la faz de la tierra. Entonces, al igual que Pablo, también nosotros como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, jamás nos vamos a avergonzar de creer, ¿verdad?, en el evangelio y de proclamarlo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el único poder en este mundo, el único poder absoluto que ha trastocado, ¿verdad?, que ha trascendido los tiempos, las épocas, y que ha transformado a los seres humanos. De viles seres humanos los ha colocado, ¿verdad?, a la diestra, los ha colocado en lugares celestiales. Al borracho lo ha regenerado, a la prostituta la ha regenerado, al homosexual, al lesbiano, al mentiroso, ¿verdad?, al calumniador, a cualquier persona que ha venido a las plantas de nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad?, lo ha transformado, lo ha cambiado, lo ha hecho una persona diferente. ¿Por qué? Porque como dice su palabra, es poder, ¿verdad?, para todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces Pablo, a pesar de vivir en una época difícil, ¿verdad?, en una época en la cual quizás por la situación en que vivía el pueblo judío y porque cómo fue rechazado nuestro bendito Salvador Jesucristo, él declaraba: no me avergüenzo. Imagínese usted a Pablo en las ciudades de Éfeso, de Atenas, de Corinto, en donde estaban los grandes maestros, los grandes filósofos, las personas que tenían una retórica para poder explicar, y que Pablo llegaba a predicar este glorioso evangelio y que mucha gente se burlaba, mucha gente se mofaba. Pobre de aquellas personas que se mofaron, pobre de aquellas personas que despreciaron el glorioso evangelio, porque hoy están pagando las consecuencias, retorciéndose en el lago de fuego, en el infierno, por quererse burlar del evangelio que es poder de Dios. Fíjese lo que dice Primera a Corintios, voy a darle lectura. Primera a Corintios capítulo 1 y versículo 18. Lo que aún todavía la gente, ¿verdad?, sigue manifestando, lo que la gente sigue pensando, ¿verdad?, lo que la gente, según para ellos, es el evangelio, pero para nosotros es poder de Dios, y nos gloriamos en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha transformado y nos ha reformado. Capítulo 1 de la primera carta a los Corintios y versículo 18
Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para algunas personas, la bendita palabra de Dios es locura. Piensan que estamos locos, piensan que no estamos cuerdos, pero déjeme decirle, estamos más cuerdos, estamos más conscientes, estamos más enfocados y tenemos perfectamente los pies bajo la tierra y estamos convencidos plenamente de que el Evangelio, ¿verdad?, es el que nos ha transformado, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la que nos ha cambiado y es la que nos ha hecho diferente, y por eso proclamamos la bendita palabra de Dios, porque para nosotros es una obligación, porque dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Muchas personas dicen que estamos locos, pero déjenme decirle que no estamos locos. Al todo lo contrario, estamos más cuerdos, estamos más conscientes, porque sabemos en quién hemos creído. Capítulo 1, ¿verdad? Versículos 27 al 30, sino que lo dice, fíjense bien, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Para algunos, ¿verdad?, Dios ha escogido, dice, a lo vil de este mundo, a lo necio, a lo menospreciado, a los más ignorantes, para avergonzar a los sabios. Pablo sabe que la predicación del Evangelio lo identifica con Jesús rechazado por la religión judía, negado por la cultura griega y crucificado por la ley romana. El Evangelio se origina en Dios mismo, como hace un rato se los dije, y siendo así, conocer el Evangelio implica vivir en el Evangelio y conocer el mismo corazón de Dios. El mismo corazón de Dios. Si el versículo que nos ocupa, ¿verdad?, que nos ocupa en esta noche, dice, ¿verdad?, nuestro tema, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio podría representar una poderosa grúa espiritual capaz de levantar al hombre de su posición caída y colocarlo por encima de sí mismo, de sus circunstancias deprimentes y aplastantes, situándolo en los brazos a la vez tiernos y fuertes de un Salvador amante que es Cristo el Señor. El Evangelio, ¿verdad?, puede ser ilustrado como una grúa en donde saca a la persona, como dice el salmista, del lodo cenagoso. Lo saca del lodo cenagoso, ¿verdad? Y dice que lo pone sobre la roca, endereza sus pasos, ¿verdad? Y pone en su boca cántico nuevo y alabanza a Jehová. Cómo me encanta la historia de un judío, ¿verdad?, que vivía en Gadara, que estaba endemoniado por una legión, ¿verdad?, que estaba poseído por una legión de demonios. Una persona que aterrorizaba a las personas que vivían en los alrededores de Gadara, en el cementerio, que con un poder tan tremendo, ¿verdad?, dice que hacía pedazos las cadenas y los grillos con el cual le ataban, ¿verdad?, y daba miedo. Y además dice la Biblia que con unos pedazos, ¿verdad?, se lastimaba su cuerpo. Pero cuando ve al bendito, al Salvador del mundo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hace libre, ¿verdad?, y después
lo vemos en una escena totalmente diferente, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y entonces, ¿verdad? La gente que vio este cambio, esa transformación, ¿verdad? Se sorprendía por ver un cambio, una transformación tan radical en la vida de un ser humano. Y esto es lo que hace el poder de Dios transformando a los seres humanos. A mí me encanta la historia de aquella mujer samaritana que vivía en pecado de adulterio. 5 maridos había tenido. Y el Señor le dice, y el que tienes, ¿verdad? No es tu marido. Y vemos cómo Dios cambia y transforma la vida de esta mujer, ¿verdad? Samaritana, y la vuelve en una mujer totalmente diferente, transformada, ¿verdad? Cambiada. Y tanto es el gozo y la felicidad que Cristo hace en las personas al cambiarlas, al transformarlas por el poder de Dios, por su palabra, que va con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos los samaritanos, y les proclama, aquí está el Mesías del que se hablaba. Una persona transformada, diferente, moldeada y cambiada por la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a definir una palabra, ¿verdad? Que en esta noche nos tiene en este tema que nos interesa, la palabra justicia. La palabra justicia, ¿verdad? Aparece aquí por primera vez en esta carta. Se emplea para describir aquellas características de Dios por la que Él siempre hace lo que es recto, justo, apropiado y consecuente con sus otros atributos. Cuando decimos que Dios es justo, significamos con ello que en Él no hay mal, mentira ni parcialidad. La justicia de Dios puede referirse a su método de justificar a pecadores impíos. Puede hacerlo y seguir siendo justo porque Jesús, como el sustituto sin pecado, ha dado satisfacción a todas las demandas de la justicia divina. Finalmente, la justicia de Dios se refiere a la posición perfecta que Dios da a los que creen en su Hijo. Pero vamos a tratar de entender esto de forma más concreta. Hay personas en este mundo, ¿verdad? Las llamadas moralistas o las llamadas personas perfectas, o también el otro lado, ¿verdad? De las personas que se dicen quién es justo, o comúnmente cuando dicen si alguien es justo o que lance la primera piedra, como tratándose de, válgase la redundancia, de justificar, o como tratándose de decir, de aquí, de todos los que estamos en este mundo, nadie es justo. Y déjeme decirle que sí, es cierto, absolutamente nadie, en verdad, de este mundo, ¿verdad? Nadie es justo. El único justo, ¿verdad? Se llama Dios. Y el único justo, ¿verdad? Fue el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, ¿verdad? Que dio su vida en la cruz del Calvario. Quiero en esta noche decir lo que, cómo nos ve Dios. Si usted en esta noche se cree una persona moralista, o piensa usted que usted es una persona justa y que usted por esas obras que ha realizado y que manifiesta, piensa usted que se ha ganado, como se dice comúnmente, un pedacito del cielo. Quiero decirle y desmentirle con la bendita palabra de Dios para que usted pueda entender la única forma de poder ser hallado justo es a través de la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 64:6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, ¿verdad? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es decir, no hay en nosotros, ¿verdad? No hay en nosotros nada bueno. No hay en nosotros nada sano. No hay nada en nosotros que pueda declararnos justos, perfectos, cuando la misma palabra de Dios nos está diciendo que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y vamos a dejarlo más claro. Todas nuestras justicias, o todo lo que según nosotros hacemos para quedar bien ante la sociedad y para agradar a Dios y para acallar nuestra conciencia, esta porción dice que nuestras justicias se comparan a las toallas femeninas que son desechadas por las mujeres que están menstruando. Bueno, para que usted tenga una visión correcta de su justicia, así son nuestras justicias delante de Dios. Nuestro Dios ve a nuestras acciones supuestamente buenas, como esas toallas femeninas que se desechan en el baño. Ahora, capítulo del mismo Isaías, capítulo 1, ¿verdad? Y versículo, vamos a darle lectura al capítulo 1 y el versículo, vamos a tenerlo aquí presente, el versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El diagnóstico del médico divino es que no hay nada sano en el ser humano. El diagnóstico del ser humano, ¿verdad? Delante de los ojos del que todo lo ve y del que todo lo sabe y del que todo lo escudriña, dice la bendita palabra que no hay nada sano, desde la cabeza hasta los pies. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible o cómo puede ser posible que yo pueda un día entrar a la presencia de un Dios 3 veces santo que aborrece a los pecadores, que aborrece a los pecadores? Romanos capítulo 3 y versículo 10 dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo, escúchelo usted bien, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Exactamente. Nosotros jamás, por nuestros propios recursos, vamos a poder buscar a Dios, porque Dios fue el que nos buscó a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue el que envió al perfecto Hijo, a lo más precioso, a lo más hermoso y a lo más sublime y a lo más santo, lo envió a este mundo con un objetivo de morir en una cruz como un malhechor, como un pecador, pero nunca cometió pecado. Como una persona como de lo peor, pero Él lo hizo
Él dio su vida en aquella cruz del Calvario. Él derramó su sangre preciosa. Él murió en aquella cruz del Calvario y resucitó al tercer día para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. Entonces, por una parte vemos que Dios es justo y Él, de una o de otra forma, quiere hacer, ¿verdad?, justicia, y va a hacer justicia con todos aquellos que le rechazan. La justicia de Dios es revelada en el Evangelio. Primero, el Evangelio nos dice que la justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado y la pena es la muerte eterna. Escucha lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ese es el castigo. Dios en su justicia dice que el castigo, la pena es la muerte eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, Dios demanda justicia. Dios demanda, ¿verdad?, que toda persona que no es justa, que toda persona que no es una persona agradable o declarada justa, está en un terrible problema. Pero hay una noticia maravillosa. Dice el versículo 17, lo que leímos en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y como hace un rato, querido Radio Escucha, les mencioné, ¿verdad?, que no hay ninguna persona justa, y el veredicto, ¿verdad?, del médico divino es que absolutamente no hay nada sano en el ser humano, y nuestras justicias o nuestras obras, que supuestamente son buenas obras delante de Dios, son como trapos de inmundicia. Son como toallas femeninas desechadas con la sangre en el baño, que nos dan asco, que nos causan repulsión. Es lo mismo que a Dios le causa nuestras obras, y también, como dice Romanos 3:10, no hay justo ni a uno y no hay quien busque a Dios. Ahora, dice nuestro tema, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. La Biblia declara que Dios pide, ¿verdad?, y demanda que el pecado sea castigado, y que la pena es la muerte eterna, es la separación del ser humano totalmente con su Creador, y de vivir en un lugar de oscuridad, de tinieblas, un lugar terrible llamado el infierno, lago de fuego, por toda la eternidad. Pero aquí
la noticia maravillosa. Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios, vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario para satisfacer la demanda de nuestro Dios. Dios descarga su ira en la bendita persona de nuestro Dios y ahora nos ofrece la oportunidad de creer en Jesucristo a través de la bendita palabra de nuestro Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Yo no puedo imaginarme, vamos a poner un ejemplo burdo, porque no se puede comparar lo que Jesucristo hizo con nosotros con lo que puede hacer un ser humano. Usted imagínese a un juez, el más recto, el más justo, el más imparcial, teniendo enfrente en el tribunal a la persona más corrupta, al peor asesino, al violador, y que todas las personas que están en la corte presenciando este acto de justicia están sabedoras que esa persona cuyas características son para la sociedad una lacra, cuyas características para la sociedad son de una persona no agradable y que la sociedad la rechaza absolutamente a esta persona por sus hechos que han sido comprobados. Imagínese a este juez diciendo: ¿es usted absuelto de todos los cargos? La sorpresa que se llevaría el público que está esperando que la sentencia sea la pena de muerte. Esto es lo que Jesucristo hizo con todos nosotros. El acusador, Satanás, estaba, ¿verdad?, haciendo su trabajo, o está haciendo su trabajo, acusándonos. El juez justo, que es Dios, había declarado la sentencia de muerte. Pero Jesucristo, nuestro abogado, paga todas nuestras culpas en la cruz del Calvario. Derrama su sangre preciosa en aquella cruz del Calvario para que usted pueda apropiarse los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para que usted pueda apropiarse la obra redentora de la cruz del Calvario a través de la fe, y Dios pueda perdonarle absolutamente todos sus pecados cometidos durante su vida que ha llevado en este mundo. Y entonces, cuando usted cree en Jesucristo y usted le confiesa a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y usted viene en arrepentimiento a Él, confesándole todos sus pecados y diciéndole que usted necesita a Jesucristo,
que tome el control de su vida, porque su vida ha sido un desperdicio, porque su vida ha sido una vida disipada que la ha malgastado. Cuando usted entiende que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para perdonarle sus pecados y que su sangre preciosa le limpia de todo pecado, entonces en ese momento Dios lo declara justo. Y Dios ya no lo ve como hace un rato, en unos momentos le dije, ya no lo ve como una persona que está mal de pies a cabeza. Ya no la ve como una persona injusta, como una persona pecadora, sino ahora la ve como una persona nueva, diferente, transformada por el poder del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. Cuando usted se apropia la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, cuando usted busca a Dios, busca a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único camino, la única verdad, como la vida, cuando usted viene a Jesucristo y le dice, Señor, quita de mí esta incredulidad que hay en este corazón. Cuando usted viene a los pies de Jesucristo y usted se declara como una persona pecadora, como una persona que ha vivido como el hijo pródigo, ha disipado los bienes, los ha malgastado, ha vivido perdidamente en los deleites de este mundo, y usted viene a Jesucristo y usted le pide a Él que lo cambie y que lo transforme, en ese momento Dios ya no lo ve como una persona pecadora, ya no lo ve como una persona inmunda, ya no lo ve como una persona incrédula, sino ahora Dios lo ve como una persona justa, como una persona diferente. Entonces, déjeme decirle, querido Radio Escucha, que ninguna obra que usted haga o los méritos que usted está intentando hacer para llegar a Dios lo pueden salvar. Solamente la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es el único medio para poder llegar a Jesucristo. El único medio para llegar a Jesucristo es apropiarnos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que su sangre que derramó en la cruz del Calvario nos limpie o lo limpie usted de todo pecado. Hay personas que escuchan frecuentemente el glorioso mensaje del Evangelio y lo rechazan. Hay personas que piensan que la palabra de Dios es locura, como hace un rato se los dije. Hay personas que piensan que la palabra de Dios es para ignorantes. Por eso mucha gente dice, es que los evangélicos son ignorantes, es que la palabra de Dios no es algo normal, es locura.
pero la palabra de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mas el justo, más el que se apropia los méritos de nuestro Señor Jesucristo, más el que viene a los pies del que murió y resucitó al tercer día, más el que viene a los pies del que derramó la sangre preciosa, la cual te puede limpiar absolutamente de todos los pecados que hayas cometido. No importa cuál sea tu historial de vida que tengas. Si tú vienes con fe, no depositada en una religión, no depositada en un ser humano, sino esa fe depositada en Jesucristo, Dios te puede declarar en esta noche como una persona justa, como una persona grata a su presencia. Si Dios te declara como una persona justa y grata ante su presencia, no va a ser por las obras o las buenas obras que supuestamente tú has hecho, sino por la obra que Jesucristo derramó en aquella cruz del Calvario. Tienes que creer en el único que puede darte la vida eterna, Jesucristo. Tienes que creer en el único que te puede declarar justo, porque en esta noche, mientras tú tengas vida, Jesucristo es tu juez, es tu abogado, el que intercede por ti. Mientras tenga vida, repito, Jesucristo es tu abogado. Es el que intercede ante el Padre por ti. Pero una vez que tú partas a la eternidad, ese abogado se vuelve tu juez. Y el veredicto final será que tú vas a ser lanzado al lago de fuego, que arde con azufre, que fue preparado para Satanás y sus ángeles por toda una eternidad, por no haber creído en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche Jesucristo quiere declararte justo ante su Padre. Pero tú tienes que venir a Él creyendo, con fe, puesta en el autor y consumador de nuestra fe, en el autor y consumador de nuestra salvación. Tienes que venir en esta noche y entregarle tu vida a Él y decirle: Señor, delante de ti soy una persona muy pecadora. Delante de ti mis supuestas justicias, tú las aborreces, te dan asco. Delante de ti no hay nada sano en mí. Nunca he sido justo. Nunca te he buscado. Pero ahora te doy gracias porque enviaste a Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo soy uno de esos perdidos. Quiero que en esta noche puedas declararme justo ante tu Padre por la obra redentora que tú hiciste en aquella cruz del Calvario. Quiero que en esta noche puedas venir a mi vida, cambiarla y transformarla. Y te confieso mis pecados. Y me arrepiento de todo lo que he hecho. Y ya no quiero seguir viviendo de esa forma. Ven a vivir a mi corazón y transfórmalo. Cámbialo. Hazme una persona nueva, diferente. Transfórmame por el poder de tu Espíritu Santo.
que el Evangelio, que es poder de Dios, para todo aquel que cree, pueda transformarlo. Que Dios en esta noche te bendiga y te seguimos invitando a que sigas escuchando la palabra de Dios.